Muy buen día, mis queridos amigos y hermanos, seguidores de este canal. Gracias por ser parte de este, como dije, de este canal. Y bueno, en este día, hoy siendo 24 de diciembre de 2022, el anhelo siempre, que ustedes saben, es compartir el verdadero evangelio, la cual el Señor le ha encomendado al apóstol Pablo, este hombre judío, fariseo, como dice la Biblia, que era un hombre que conocía la Torá o conocía la ley, y que él era un hombre que trataba de cumplirla al pie de la letra. En Filipenses capítulo 3 vemos que ahí nos habla de que él era celoso, de tal punto que él llegó a matar a los cristianos, ¿no? Porque estos cristianos eran personas que no eran cualquier cristiano, sino que eran cristianos que realmente habían renacido, habían creído en Cristo, que Cristo lo había ya sustituido toda su vida, ¿no? En la cruz del Calvario. Lo había sustituido completamente, que ya ellos sabían que por más que las maldades o pecados que cometieran en su vida, ya ellos no eran condenados a la muerte segunda o a la muerte espiritual. Y en este día 24 de diciembre, donde sabemos que el mundo entero celebra, por así decirlo, entre comillas, ¿no?, la Navidad, y tenemos que ser sinceros, queridos amigos y hermanos, que muchas veces la gente celebra este día, pero ni sabe de qué se trata. Está bien que no es una fecha donde nació Jesucristo, no, Jesús no nació un 24 de diciembre. Nadie sabe una fecha exacta, pero de seguro que en diciembre no fue. Pero bueno, como es un día donde la gente se reúne, hay muchas casas, muchos hogares donde realmente piensa que celebrando esta fiesta, estando en familia, que es muy bueno, comiendo en abundancia, tal vez demandándose en comida, en bebida, y la gente quiere pasar un lindo momento, quitar sus angustias, sus tristezas, y hay muchos motivos, ¿no?, la cual la gente se reúne. Sé que es un lindo día, ¿no?, porque cuando uno piensa, ¿no?, en que uno se reúne con los familiares para comer, para beber y para escuchar música y pasar un lindo momento, ¿no?, porque todos queremos pasar un lindo momento. La gente piensa que todo va a cambiar, va a pasar, y tal vez si ha tenido un año muy feo, muy triste, piensa que tal vez tomando y bebiendo, tomando y bebiendo lo mismo, comiendo, eso se va a borrar. Pero bueno, estoy hablando un poquito, ¿no?, acerca de que muchas personas están pensando, ¿no?, de que esta fiesta va a haber un antes y un después. Bueno, siempre ha sido así. La gente siempre, después que pasó la fiesta, vuelve con su tristeza, con su amargura, con sus mismas loqueras, con sus mismos rencores, con los problemas tal vez mayores. Pero, ¿qué es lo que quiero hablar, ¿no?, de esta Navidad? Navidad sabemos que significa o es natividad o nacimiento feliz, o un feliz nacimiento. Sabemos nosotros que conocemos la palabra de Dios, que está hablando, si se celebra, ¿no?, Navidad, es un nacimiento de una persona. Se trata del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Más allá, como dije, de la fecha que celebramos, que sabemos que no es la fecha, pero nosotros como hijos de Dios vamos a aprovechar este día que nosotros podamos anunciar verdaderamente de qué se trata la Navidad. ¿De qué se trata? Se trata, ¿no?, de que un día Dios envió a su único hijo a que éste pueda tomar forma de hombre, venga a encarnarse, tomar forma, como dije, de hombre, para luego él morir en una cruz. Tenemos que saber nosotros como hijos de Dios
En ninguna parte el Señor nos manda que celebremos su nacimiento. Si bien recordamos, sí, que Él vino un día, porque tenía que venir, este Mesías, este ungido, el Cristo o Jesús, tenía que venir. Y el propósito, como dije, el propósito de Dios con Jesucristo era una sola cosa, un solo motivo, un solo propósito. Era morir por los pecados de todos nosotros, por el pecado de todo el mundo. Nosotros bien como hijos de Dios celebramos, sí hacemos una conmemoración o hacemos un memorial, la cual Dios sí nos ha mandado a nosotros, acerca de la muerte, la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hacemos periódicamente cuando hacemos una cena santa, que se le llama, cuando comemos, tomamos el pan y cuando tomamos el vino. Lo hacemos en memoria de lo que Cristo ya hizo, ya hace casi 2000 años atrás, por todo el ser humano. Pero como le estoy diciendo, que Cristo, claro que tuvo que venir. Y un día Él vino, nació como un ser humano, como un bebé. Y dice la palabra de Dios en el primer libro del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio según San Mateo. Ahí nos habla en el capítulo 1 de la genealogía de Jesucristo, ¿no? De cómo viene esa genealogía, esa línea, esa genética o esa generación. Pero dice el capítulo 1, verso 1:18, dice: el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, era un hombre justo, José, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Claro, porque se enteró que estaba embarazada. Entonces, me imagino que, como cualquier hombre, habrá pensado que María lo había engañado. ¿Cómo puede ser que esta mujer, la cual yo no tuve relaciones, pueda quedar embarazada? Y él sabía que él no se había acostado, no tenía relaciones sexuales, no tuvo relaciones sexuales con María. Entonces, claro, como en el pensamiento de cualquier hombre, y que no es normal, común que pueda pensar un hombre, José habrá pensado: María me engañó, se acostó con otro hombre, no puede ser que esté embarazada. Dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, y dice, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, ¿qué le dijo? José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le sigue hablando y le dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese, dice, lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, hablando del profeta Isaías, ¿no? Porque en Isaías capítulo 7, 14, ¿qué dijo? Esta profecía que fue dado muchos tiempos antes que Jesucristo naciera. Había una profecía en Isaías 7:14 que dice, y que acá lo está corroborando la palabra, dice: he aquí, hablando el ángel, no, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aleluya, qué hermosa palabra que termino de leer. Acá nos está hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo viene el Espíritu Santo? Porque tenemos que entender que es un ser espiritual, la cual vino, es el Hijo de Dios, Jesucristo, que antiguamente no era revelado, pero siempre estuvo Jesús con Dios. Es que no nació Jesús cuando vino por medio de María. Jesús es Dios, Jesús siempre existió. Siempre estuvo Jesucristo, siempre estuvo el Espíritu Santo, Dios también. Ellos son eternos. Pero un día tuvo que tomar forma de hombre para cumplir una misión, para ser Él un cordero de la expiación. Él tuvo que venir con un propósito, como dije al principio. Dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjate lo que está diciendo el texto acá. Dice, su nombre se llamará Jesús. Jesús, que significa Salvador. Dice, porque Él salvará a su pueblo, escucha bien, dice, de sus pecados. Jesús vino para salvar, dice, a su pueblo de sus pecados. Sabemos que su pueblo terrenal, el pueblo de Dios, justamente como dice la palabra de Dios, que Él vino a lo suyo, a lo de su pueblo, que es Israel, que son los hebreos, que son los judíos. Pero dice la palabra de Dios que los suyos no le recibieron. En sí, no todos rechazaron a Jesucristo cuando Él vino, sino gran parte sí rechazó a Jesucristo, pero hay una gran parte que no lo rechazaron, sino que lo recibieron. Por eso que la palabra de Dios en Juan nos habla, en San Juan, en el Evangelio, dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero más a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios. Pero me gusta esta parte que dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Claro que vino a su pueblo para salvar de sus pecados, porque sabemos que el problema del hombre, el problema y el gran problema del hombre es el pecado, es la maldad que ya está en su alma, que ya lo tenemos todo en nuestra alma. Por eso que acá desde el primer hombre, Adán, acá podemos ver, el primer hombre, Adán, cuando él desobedece el primer mandamiento que Dios le da, que no tenía que comer del fruto y él come, ya cuando él no cumple con ese mandamiento y él come, dice la palabra de Dios que ahí entró el pecado y entró juntamente el pecado a la muerte. Entonces quiere decir que cuando Adán peca, no solamente entró el pecado, sino que entró la muerte, la separación. Cuando hablamos de muerte, hablamos de separación, no que deja de existir una persona que ya no existe más. No, sino cuando hablamos de separación significa que el hombre está separado, está lejos de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, dice, todos estamos bajo pecado. Todo. Tanto Adán hasta Abraham y desde Abraham hasta Jesucristo, de Jesucristo hasta que comience el milenio, que serán los 6 días de Dios o 6.000 años, como el Señor profetizó en Génesis capítulo 6, verso 3, dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, sino que serán sus días 120 años. Y eso está hablando de 120 años jubilarios, de jubileo. Un jubileo, según Levíticos 25, 9 y 10, habla de 50 años. Entonces, por eso que hay acá, hice una gráfica, la cual marca los años. Desde Adán hasta Abraham tenemos unos 2000 años. Se dice que hasta sus 48 años. Y desde Abraham hasta Cristo dar su vida a sus 33 años tenemos 2000 años más. Y desde Cristo hasta que empiece el milenio vamos a tener 2000 años más. Entonces empezamos a sumar 2000 más 2000 más 2000. 2000 da 6000 años. Después se vendrá, por supuesto, el reinado milenial de Cristo. Que ahí sería ya el día 7 de Dios. Porque sabemos que según la palabra de Dios, según Pedro, dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ya nosotros tenemos toda la revelación de la palabra de Dios, así que podemos hacer una gráfica como la que tengo acá y hacer una línea de tiempo. Yo puse acá una línea de tiempo bíblico de los 7 días de Dios. Acá arriba puse, nuestra redención está cerca. ¿De qué redención habla? De la redención de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser. Ya el Señor nos ha redimido, por supuesto, nos ha salvado, nos ha comprado el Señor
cuando hemos creído en la obra de la cruz del Calvario. Pero hay una promesa también para nuestros cuerpos físicos. Nuestros cuerpos físicos van a ser transformados, van a ser glorificados para que podamos entrar con ese cuerpo glorificado al cielo. Podamos ir a vivir con Él allá en el reinado, en el reino celestial. Por eso, queridos amigos y hermanos, siempre el Señor estuvo contendiendo con el hombre o peleando por causa del pecado. Por eso que acá en San Mateo capítulo 1, voy a hablar un poquito más fuerte porque ya estoy escuchando la música, las cumbias a todo trapo de los vecinos. Pero bueno, esto nació en mi corazón para hacer este pequeño video para que podamos entender, ¿no? De qué se trata la Navidad, de qué se trata justamente el nacimiento de Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Vino realmente, como dije, con un propósito. Y dice que Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Tenemos que saber que Cristo vino justamente por eso. Vino para salvarnos de nuestros pecados. Por eso que el Evangelio que nosotros hemos recibido, según 1 Corintios, capítulo 15, voy a dar lectura a esa porción tan hermosa. Este es el Evangelio que recibió el apóstol Pablo, pero él no recibió de hombre alguno, como dice. Él no recibió de algún rey, de algún soberano. Él este Evangelio lo recibe justamente del mismo Dios de Jesucristo. Porque dice, 1 Corintios capítulo 15, dice, además os declaro hermano, así le está diciendo a los hermanos de Corinto. Dice, el evangelio que os he predicado, el que también recibisteis, en el cual también nosotros están, por el cual asimismo si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creíste en vano. Claro, porque hay gente que realmente no cree en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces es un creer en vano. Cuando una persona cree, ¿no es cierto? Digamos, cree. Cuando una persona acepta el mensaje de salvación intelectualmente, pero no lo cree con todo su corazón, como dice Efesios capítulo 1, verso 3, dice, el apóstol Pablo también declarando el evangelio que él recibió, le está diciendo a sus hermanos, ahí un pequeño grupo de hermanos en Éfeso, que también eran ellos perseguidos porque ellos predicaban otra cosa, digamos, predicaban el verdadero evangelio, habían creído en el evangelio del apóstol Pablo. Entonces, alentándolo a los hermanos, el apóstol Pablo dice, hermanos míos, dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Porque una persona es salva cuando escucha el mensaje, no es porque uno dice, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, los demonios también creen, pero ellos no son salvos. No se trata de creer en Dios, creer en Cristo. Se trata de creerle a Cristo. Una cosa es decir, yo creo en Cristo, porque todos creemos en Cristo, todos creemos en Jesús. Pero el tema es, la diferencia es que no es que si vos crees en Jesucristo. Una cosa es si vos le crees a Jesucristo lo que Él te dijo para que vos puedas ser salvo. Por eso que el apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado, primero dice, enseñé esto, lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió el apóstol Pablo? Esto realmente es evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! ¿Para qué vino Jesucristo? Acá a sus 33 años Él muere. Pero restándole, por supuesto, sus 33 años, cuando Jesucristo nace, Él nace con un propósito. Sabemos que su propósito fue de morir en la cruz, derramar toda su sangre, hacer una obra expiatoria, una obra redentora, una obra de gracia. Por eso, amigo, tenés que entender que en esta Navidad se trata de Jesús. Si tal vez no hay nada de Jesús en esta Navidad, o tal vez cuando te reuní con tu familia, el centro no es la persona de Jesucristo, sería muy triste porque sería una Navidad sin Cristo. Así como hay cristianos que no tienen a Cristo, también hay Navidades sin Cristo.
cuando uno piensa solamente en la familia, piensa nomás en comer, en beber, en pasarla bien, en vestirse. El reino de Dios dice que no consiste en comida ni en bebida. Sabemos que el reino de Dios es gozo, es paz, es alegría, hablando no espiritualmente. Pero que nosotros, tal vez que entendemos lo que es la Navidad, podamos disfrutar, podamos reunirnos en familia y que podamos dar un mensaje de salvación, porque eso es lo que Dios quiere dar al ser humano. Quiere salvar su alma, que no vaya a la condenación eterna o a la condenación o a la separación eterna sin Dios. Porque tenemos que entender, como dice la palabra de Dios, que Él vino para sustituirnos, Él vino para dar su vida. Por eso que en esta fecha a la cual todos nos vamos a reunir, porque yo también me voy a reunir con mis familiares, que podamos realmente saber de que se trata de Jesucristo y que nosotros podamos aprovechar a anunciar las buenas noticias de salvación. Porque tengo que saber que los hombres están perdidos, están ciegos, están muertos, están separados de Dios. Como dije, cuando entró el pecado, entró la muerte. Y lo único que puede salvar a una persona, darle una vida nueva, una vida eterna, un cambio de vida, es creer en Jesucristo, que Cristo ya llevó todos sus pecados. Dice la palabra de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino Jesucristo, mi querido amigo, hermano. Cristo vino para darte una vida eterna, para sacarte de la condenación, porque todas aquellas personas que no han creído en la obra redentora, acá una obra redentora y sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo, está perdida. Por eso que tenemos que creer que Cristo, Él ya nos ha traído la salvación, ya nos ha salvado. Él fue imputado, Él murió por todos mis pecados, todos los pecados que yo voy a cometer en esta vida. Jesucristo ya, Él lo pagó, Él lo llevó, para que hoy pueda disfrutar de la vida eterna. Por eso que dice la palabra de Dios, ¿para qué vino Cristo? Dice, escucha bien, que Cristo, dice, vino para eso, porque murió por nuestros pecados. Él murió por tus pecados. Así como terminamos de leer en San Mateo, donde hemos leído que dice, su nombre será Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amigo, Cristo ya nos salvó. ¿Por qué? Porque Él ya cargó acá, en la cruz del Calvario, cargó todos los pecados de todo el mundo. De todo el mundo, Cristo ya lo cargó. Y lo que Dios pide de ti es que puedas creer que Él ya cargó todos tus pecados en la cruz del Calvario. De que ahora Dios te ve en Cristo, porque ahora estás acá en Cristo, está en Él. Dios ya ve a Cristo en tu vida, por cuanto te ve inocente, por cuanto has creído, por cuanto has entrado por esta puerta, porque Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, no es por Jesucristo. Amigo, que en este día puedas reflexionar y puedas saber que Jesucristo, Él vino porque Él tenía que dar su vida en rescate por todos nosotros, porque nosotros estábamos perdidos, condenados, porque ya nosotros había entrado el pecado y el pecado nos separó de Dios. Entonces hoy Dios te ofrece esa salvación. No es que tenés que ganarla. Cristo ya la ganó en la cruz del Calvario, muriendo a sus 33 años. El ungido, el Mesías, el Cristo, Jesús, el Salvador del mundo. Él vino para morir por tus pecados. Por eso que dice la palabra de Dios que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Lo que Dios nos pide a nosotros es solamente que podamos creer en esa obra redentora y sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no puede hacer nada, lamentablemente, por más que haga muy buenas obras o haga obras de justicia, como dice la palabra de Dios. Eso no le da el mérito, eso no le da la aprobación para que Él pueda entrar, tener la vida eterna, entrar al cielo. Lo único que hoy a vos te da el pase libre es creer solamente en Cristo Jesús. No decir creo en Cristo Jesús, no. Creer que Él ya murió por todos tus pecados. Cristo te
te sustituyó. Cristo llevó todos tus pecados. Porque los pecados que vos tenés, que vas a seguir cometiendo y que vamos a seguir cometiendo en nuestra vida, Él ya pagó el precio. Quiere decir que 2 veces en justicia no se paga la deuda o los pecados. Si Cristo lo pagó acá en la cruz del Calvario, quiere decir que yo creo que Él ya me los pagó. Yo ya no tengo que pagar con mi vida el ir al infierno, a la condenación eterna por mis pecados. Sabemos que pasaron años, y hoy tenemos que saber de que cuando Cristo muere a sus 33 años, ya pasaron 1989 años más o menos de que Cristo dio su vida. Por eso que hoy tenemos amigos y hermanos que saber que estamos viviendo más o menos en este tiempo por acá, en 2022, según el calendario que tenemos gregoriano juliano, 2022 más o menos. Estamos en un tiempo muy profético donde pronto Dios nos puede venir a buscar, Jesús puede venir a buscarnos a nosotros en cualquier momento. No estamos viviendo en el año 1000, ni 1500, ni 2000. Estamos en un año 2022, como dicen, muy profético, donde Cristo pronto viene a rescatar a aquellos que han creído en Cristo, que han sido salvos por creer solamente en Cristo, no por hacer cosa o dejar de hacer en esta vida, sino por creer en Jesucristo. Mi querido hermano y amigo, esta es una pequeña reflexión que quería compartir con todos ustedes. Y como dije al principio, aprovechemos estos momentos. Sabemos que Jesucristo no nació, sabemos que Jesucristo tampoco nos pidió que celebremos su nacimiento. Nosotros lo que hacemos es proclamar el nacimiento, proclamar lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Por eso, mi querido amigo, que puedas terminar bien este año y que el plan de Dios, el propósito de Dios, que ahora vos estás en Cristo, se pueda cumplirse en tu vida. Los planes de Dios son siempre mucho más altos, son mucho más buenos que los nuestros. Que en este año podamos decir al Señor, Señor, yo quiero despojarme de mí mismo. Quiero echar fuera todo pensamiento egocéntrico, todo pensamiento que va en contra de tu voluntad, en contra de tu palabra. Señor, que en este año pueda rendir todo mi ser a tu voluntad, sabiendo que ya le pertenecemos a Él, porque Él ya nos compró, ya somos justificados, somos hallados justos, y que en el año que viene podamos vivir una vida, como dice la palabra de Dios, si somos hijos de luz, que podamos andar como hijos de luz. Si somos santos, que podamos andar como santos. Hermano, deseo lo mejor de Dios para tu vida. Que en este año que viene puedas compenetrarte, puedas comer más de su palabra. Que el Espíritu Santo que Dios puso en tu vida el día que aceptaste a Jesucristo, ese Espíritu Santo pueda traerte luz a través de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Querido amigo, tal vez que estás viendo este video, tal vez nunca has creído de todo tu corazón en el Evangelio. El Evangelio, como siempre digo, es buena noticia. ¿Pero de qué se trata esa buena noticia? Que Cristo murió por todos tus pecados. Todos tus pecados, todo lo que vas a cometer hasta el último día de tu vida. Cristo ya, Él lo pagó, Él te sustituyó. Dice que el juicio de Dios que tenía que caer sobre nuestra vida, cayó sobre Jesucristo. Entonces hoy somos beneficiados ya ahora de no ser condenados nosotros, ser muertos nosotros. Que la ira de Dios, la condena de Dios caiga sobre nuestra vida, ya eso no va a pasar porque ya cayó sobre Jesucristo. Así que tenés que darle gracias a Dios, solamente tenés que creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido amigo y hermano,
Que Dios te siga bendiciendo. Si ha sido de mucha bendición este video, compartilo. Y nos volveremos a ver en el próximo video. Que Dios te siga bendiciendo.